bonaerense Guillermo Castello. Él fue electo en el año 2021 por Avanza Libertad, quien era el bloque que conducía José Luis Espert, y para esto lo tenemos del otro lado a Guillermo Castello para hablar un poco sobre también cuál es el fenómeno de Milei, cómo ve este nuevo paradigma del liberalismo argentino y bueno, cómo se plantean ellos también a nivel electoral. Guillermo, muy buenos días. Marco Fleming te saluda y equipo. Hola Marcos, hola equipo, ¿cómo andan? Gracias por el llamado, ¿cómo andan ustedes? Todo muy bien. Guillermo, bueno, tengo entendido de que que tu bloque en la legislatura fue renombrado a Libres, dejaron de ser parte de Avanza Libertad por cuestionamiento a esta nueva alianza que realizó José Luis Espert en conjunto a Juntos por el Cambio, y bueno, quería saber ahora ustedes qué modalidades están adaptando, apoyan a Javier Milei, cómo ven este nuevo fenómeno de las pasos del liberalismo argentino. Bueno, en realidad el bloque nuestro, que éramos tres de Avanza Libertad, que como decías vos recién ingresamos a la legislatura de la mano de José Luis Espert hace 2 años prácticamente, se fue disolviendo con el tiempo porque el liberalismo, digamos, se atomizó, ¿no? Nosotros claro. Habíamos hecho una alianza informal con Javier Milei cuando se presentó en Capital y nosotros en la provincia de Buenos Aires, y poco a poco hubo un distanciamiento por todo el mundo conocido entre Milei y Espert. La intención de todos nosotros era que vayamos con una lista única del liberalismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel local, pero eso no fue posible. Lamentablemente, José Luis Espert terminó, como todo el mundo sabe también, apoyando a una de las 2 listas de Juntos para el Cambio, decisión que tomó hace unos 3 o 4 meses atrás, y a partir de ahí el bloque se terminó de disolver. Tanto Nahuel como Constanza, que son los otros 2 diputados, terminaron o están en este momento apoyando activamente y formando parte de alguna manera del equipo de Javier Milei, y yo permanecí en un segundo plano, digamos. Yo no estoy jugando nada en estas elecciones, no voy candidato a nada, así que estoy viendo desde afuera un poco el panorama, estudiándolo y viendo a ver qué es lo mejor para el liberalismo, ¿no? Porque yo siempre pensé en términos, ustedes me conocen de hace 4 o 6 años atrás, cuando yo ya era diputado de Juntos para el Cambio, yo siempre fui un diputado más ideológico, ¿no? Pensando un poco más en el liberalismo y en qué le conviene al liberalismo. Y ahora tenemos 2 situaciones, yo las definí hace un par de semanas atrás en un tuit. Yo estoy viendo que hay 2 candidatos a presidente que están jugando activamente por el cambio, ¿no? Que quieren cambiar todo. Tanto Patricia Bullrich por un lado como Javier Milei por el otro, digamos, son candidatos del cambio. Y después hay un candidato como Massa, que es un candidato de no cambio. Guillermo, y en ese esquema es donde uno trata de moverse ahora y de tomar partido. Guillermo, ¿dónde se encuentra el punto de tensión que genera esta discrepancia con José Luis Espert para poder abrirse? Porque recordemos de que vos venís también del sector de Juntos por el Cambio, hoy estás en el liberalismo. Carolina Píparo estaba en Juntos por el Cambio, hoy está en el liberalismo, y José Luis Espert estaba en el liberalismo, hoy está en Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son los puntos de tensión que generarían estas discrepancias que nos harían entender de que no son más o menos lo mismo? Yo creo que el punto de tensión de los 3 ha sido, sobre todo de Carolina y mío, ¿no? El no cambio o el cambio. Digamos, Juntos para el Cambio nació para cambiar cosas, y tanto Carolina como yo en algún momento de nuestra trayectoria dentro de Juntos nos dimos cuenta que no había tal cambio, o que había mucha reticencia de algunos de los socios para realizar tal cambio. El mandato nuestro era que cambie, ¿no? Tanto de Mauricio Macri como de María Eugenia Vidal, como de los diputados que se votaron en su momento, en el 2015, el mandato era cambiar, y cambiar muchas cosas, no un cambio cosmético. Y nosotros, yo ingresé en el 2015, Carolina en el 2017, empezamos a ver desde adentro que había mucha resistencia a ese cambio. Si los que vean los proyectos que presentamos nosotros, proyectos de ley, o el sentido de las votaciones en la Cámara de Diputados, advertirá, digamos, de que nosotros íbamos por el cambio fuerte, el cambio firme, el cambio profundo. Y Juntos para el Cambio, primero cambiemos, y después Juntos para el Cambio me parece que se quedó a mitad de camino. Nosotros insistíamos, impulsábamos proyectos de ley que iban a favor de una reforma electoral, una reforma del Estado, baja de impuestos, de regulación de la economía y varios ítems más que hay que decirlo, ¿no? Muchas veces los socios en aquel momento, sobre todo el radicalismo
o la coalición cívica no sintonizaban con eso, ¿no? Entonces ahí había una tensión fuerte. Y me parece que el paso de José Luis fue para el otro lado, ¿no? Fue inverso. Claro. José Luis, de alguna manera, recreó el liberalismo argentino, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y después en un momento se dio cuenta que no era posible, o él pensó que no era posible hacerlo de la mano de Milei o de la mano de Avanza Libertad, y dio el paso inverso. Se terminó, terminó yendo hacia el sector más, si se quiere, más conservador, en el sentido del no cambio, que es el sector de Larreta, ¿no? A mí me parece que ha hecho una lectura equivocada, y ahí yo terminé de acompañarlo, yo no lo acompañé ahí porque si hay dos sectores que realmente los hay en Juntos para el Cambio, el sector, si se quiere, más Alcor, o el otro más Paloma, ¿no? El sector que representa, que sigue representando el cambio, es el de Patricia Bullrich, no el de Larreta, y claro. Él se fue con Larreta. O sea que si él quiere hacer algún cambio, me parece que en ese sector no lo va a conseguir. Guillermo, vos sabés que también creo que para el electorado, más allá de que han tenido una muy buena elección, superando el 30%, cuesta un poco entender cuál es la metodología que vayan a implementar, y también cuál es creo que Milei, entre que es el máximo exponente de la Libertad Avanza hoy en día, se ha hecho muy famoso por esta frase de no a la casta. Pero este fin de semana pasado dijo que sería un gran representante internacional Mauricio Macri. Hay una confusión ahí de qué es lo que es casta, porque así se mide con la misma vara todo. Y después también lo que yo encuentro particularmente es una discrepancia fuerte entre los discursos de Diana Mondino, Emilio Campo, Darío Epstein, Roque Fernández, que van a ser los asesores económicos de Milei, donde hay un objetivo claro que es dolarizar, pero nadie lo dice de la misma forma. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Ahí hay dos cosas en tu pregunta, Marcos. La primera es que es verdad que a la gente no le interesa mucho las peleas, internas de los partidos. La gente no hace estas disquisiciones que yo estoy haciendo porque yo soy un candidato ideológico, Claro. y mi posición siempre ha sido ideológica, pero es verdad lo que decís, la gente por ahí no distingue demasiado entre palomas, halcones y las diferentes ideologías que están puestas sobre el tapete. La gente por ahí ve actitudes, ¿no? Claro. Actitudes políticas. Eso es verdad, por una parte. Y por la otra, sí, también es verdad lo que vos decís, Marcos, de que todavía está en construcción este sector, ¿no? Por eso hay algunas diferencias sobre todo de medios, de cómo se va a llegar o no a la dolarización, o si es posible hacerla ahora dentro de un año, de 9 meses, o de un año y 6 meses, como dijo en el último reportaje de Javier. Es verdad eso. Pero se hace camino al andar también, ¿no? Yo me acuerdo cuando Menem ganó las elecciones, ganó con una idea muy vaga de la revolución productiva, ¿no? Y no mucho más que eso. La gente lo votó y los primeros 2 años hizo una cosa y después encaró la convertibilidad y terminó siendo otra cosa. Cuando uno empieza a gobernar, me parece que se encuentra con ciertas dificultades, ciertas resistencias, falta de equipos o buenos equipos para hacer tal cosa, ¿no? Porque uno tiene la idea y después se tiene que tener los equipos para hacerla, ¿no? Así que me parece que lo que vale ahí es la idea general de hacia dónde tiene que ir un país o hacia dónde lo quiere llevar un liderazgo, y después se verá cuáles son los medios y las personas para efectuarlo. Pero mucho más que eso, sobre todo en un partido que recién empieza y que no tiene cuadros y que no tiene demasiados componentes y fuerza política, me parece que tendría que conformarse con formular una línea hacia dónde se quiere ir, ¿no? Una línea general. Después se ve cómo se llega a eso, porque son partidos en formación y los partidos están rotos en Argentina también, Marco. No, esto de que uno ve los partidos y habla de los partidos, cuando uno va profundiza un poco en la vida de los partidos políticos ya casi no existen en Argentina. Así que hay que hacer las cosas con lo que uno tiene, con el material que uno tiene, y eso es muy complicado. Así que es un poco, un salto al vacío del electorado. Hay que confiar, hay que ver qué tiene en la cabeza el candidato y no mucho más que eso, ¿no? Claro. Y eso en definitiva es eso lo que se termina votando. Se termina votando al candidato, a una actitud del candidato, y no mucho más que eso. Y lo que es cierto es que Argentina necesita un cambio, ¿no? Porque esto ya no da para más. El país está roto, hay que cambiar todo en definitiva, hay que cambiar el sistema escolar, hay que cambiar el sistema electoral, hay que ir a una profundización de la reforma del Estado, una reforma provisional, una gran reforma laboral, y la gente va a votar a los que expresen eso en definitiva y a los que vean que tiene un poco más equipo o tiene más experiencia para hacerlo.
y no se puede indagar mucho más porque es muy difícil que el lector sepa qué hay detrás de todo esto. Así que termina siendo un acto de fe, en definitiva, una elección presidencial, ¿no? Guillermo, Carlos Martín te habla. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Te veo parado en el medio, tratando de equilibrarte, ¿no es cierto? Sí. Entre Spert y Milei. Lo que yo noto es que estás más próximo a lo que trata de expresar del liberalismo, más próximo a vos es Maslatón. ¿Estás más o menos congeniás con esa ideología de la que expresa Maslatón? Tengo un origen común con Carlos, que es UPAU. Nosotros de alguna manera fuimos los artífices del renacimiento del liberalismo en los 80, si se quiere. Sí, en los 80, ¿no? Sí. Que después ese mismo liberalismo terminó de alguna manera, no sé si fracasando, pero terminó implementándose a medias y en forma muy irresponsable o muy a las apuradas, o sin demasiado liberalismo, o sin demasiada institución, que fue lo que yo en su momento, y creo que Carlos también le criticamos al peronismo, ¿no? El peronismo, digamos, aplica las cosas, pero las hace sin demasiado sustento ideológico, y el peronismo mismo, por ahí a veces no tiene mucho, bueno, no pone mucho acento en la institucionalidad, y fue lo que pasó en los 90. El proceso de los 90 fue un liberalismo mal aplicado, porque fue aplicado por un peronismo que era peronista en definitiva, ¿no? Que no tenía por ahí los mismos requisitos que uno les puede imponer desde el liberalismo. Y uno teme que ahora pase lo mismo con Milei, ¿no? Digamos, el costo que nos insumió al liberalismo, el liberalismo mal aplicado, fue después de 20 años de que la gente no quería saber nada con el liberalismo, que el liberalismo terminó siendo mala palabra. Claro. Y digamos, el miedo mío ahora es que haya un liberalismo poco institucional, poco republicano, que después termine, digamos, que la gente diga esto es el liberalismo. Bueno, el liberalismo termina siendo desechado por 20, 30 años donde la gente no quiere saber nada de la palabra. Y yo no viví eso, porque durante 20 años la gente vio al liberalismo como algo que estaba mal, que digamos que llevaba malos resultados cuando había sido mal aplicado en definitiva. Así que yo temo por eso y digamos, me gustaría a mí que se aplique un liberalismo, pero un liberalismo bien aplicado, ¿no? En términos liberales, con respeto por las instituciones, ¿no? Por las reglas de juego y demás. Eso que el liberalismo también es, ¿no? El liberalismo no es solamente la escuela de Chicago, claro, o la escuela austríaca, es también un respeto por las formas, en definitiva. El salto al vacío al que decís vos está relacionado a cómo se puede llegar a actuar desde la falta de equipos y la falta de planificación y la improvisación que se tiene que ejercer en relación a lo que vendrían a ser las empresas del Estado, al problema de la educación. ¿Ese es el miedo del salto al vacío que tratás de expresarnos? No solo eso, la falta de equipos es importante, y la falta de sectores liberales que estén acompañando ahora a este proceso. A mí no me queda ninguna duda de que Javier Milei es un liberal, digamos, que conoce los términos del liberalismo, conoce la ideología y demás, pero debajo de eso no veo, digamos, mucho acompañamiento de los sectores realmente liberales, ¿no? Uno cuando ve el panorama completo, hay mucho liberal que está en Juntos para el Cambio, en el sector de Patricia Bullrich, si se quiere, ¿no? Básicamente. Ahí uno lo ve a la Fundación Libertad de Boy Giovanni, lo ve a López Murphy, bueno, incluso Spert, que se fue a Juntos para el Cambio. Mucho liberalismo uno lo ve Juntos para el Cambio, y de parte de Milei hay liberalismo, pero hay mucho voluntarismo, hay mucha gente que ingresó ahora al liberalismo que uno no sabe cómo piensa, y hay mucho, digamos, tomado prestado a otros partidos políticos que uno realmente se pregunta si son liberales o son oportunistas. Ahí yo tengo una gran duda, ¿no? De si es posible aplicar un liberalismo con mucha voluntad de Javier Milei, pero abajo uno no ve demasiado equipo, entonces teme por el resultado final de eso, ¿no? Sí. Esa me parece que es un poco la duda. Creo que por ahí de repente iría un poco contra el liberalismo estar muy cerca de BlackRock y Larry Fink, ¿no es cierto? Por lo que se puede llegar a venir, donde quedaría ya al margen el liberalismo si hay un acuerdo con este sector, ¿no es cierto?, que viene con capitales de afuera. Mira, para mí el liberalismo tiene que ser progresista y tiene que ser competitivo. Eso me parece que son dos
dos líneas que no se puede, digamos, no hay que caer en los monopolios. Ahí volvemos al menemismo de los años 90, ¿no? Roque El Fernández, por monopolio es antiliberal, ¿no? De por sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, de que tiene que haber mucha competencia, tiene que haber apertura, y el liberalismo ya de por sí es constantemente suma, digamos, de nuevos actores y de nuevos competidores. Ahí hay que tener mucho cuidado para aplicar un liberalismo, porque si no terminamos en los 90, terminamos en situaciones donde digamos, son regalos, como decís vos, a ciertas actividades o a ciertos actores que terminan monopolizando todo, claro. Claro, termina monopolizando una actividad y eso no es bueno para el liberalismo. Así que hay que tener mucho cuidado en este proceso que ahora está empezando, de que eso no se produzca, porque cuando eso se produce se cierra, digamos, ¿no? La economía, se cierran los sectores, sí. se anquilosa, ¿no? Y ahí hay que tener ese cuidado para que no vuelva a ocurrir lo que pasó por ahí en los 90. Guillermo, ¿cómo va? Valentín Cueto te habla. Hola, Valentín. ¿Cómo va? Recién estabas, bueno, lo que nos dabas a entender un poquito es que no hay una, y no sabrás decir bien ahora, una planificación de qué hacer en el momento en el que se llega al gobierno. Porque justamente hay muchas experiencias yo no estoy dentro del equipo de Javier Milei, le estoy mirando de afuera por ahí como ustedes. Lo que veo sí es muchas dificultades y es un poco eso también lo que ustedes comentaban recién, ¿no? Hay 4 o 5 posiciones respecto de qué hacer, respecto de la dolarización, por ejemplo, o respecto de qué hacer con la educación o algunas cuestiones más. Me parece que todavía hay que afinarlo eso, sí. Sí, todavía hace falta, digamos, si Milei ganaron las elecciones, faltan 2 meses y pico todavía para la solución, así que, o 3 meses. Sí, yo espero que eso se vaya afinando y que vayan habiendo responsables por cada área que tomen las decisiones, ¿no? Porque ahora tampoco la hay. Uno habla de educación y ¿quién suena como ministro de educación o como titular del área, no? Y vamos a hacer un voucher o vamos a hacer otra cosa. Todavía no está claro eso. No va a haber ministerio de educación. Yo espero que eso se vaya aclarando, claro. No te escucho, me parece. Digo que no va a haber igualmente ministerio de educación, por lo que dijo Javier Milei. No, pero digamos, pareciera que va a haber un ministerio, un gran ministerio de capital humano donde la educación tendría alguna secretaría donde podría, digamos, impulsarse, porque también hay que ver que el tema de los vouchers, que a mí me gustan, son, digamos, es una política pública provincial, no puede bajar de un ministerio nacional. Ojo con eso, ¿no? Sí. Porque al que le guste el tema de vouchers, eso es un plan de aplicación provincial, no nacional, ¿no? Digamos, la educación en Argentina es de los 24 distritos, ¿no? Y cada uno de los distritos tiene que bajar esa política, no es una política nacional la de los vouchers, como le pasó a Trump. Trump nombró un ministro para el área educativa que era un ministro pro vouchers y después se encontró con dificultades a nivel estadual, donde algunos estados podía aplicarla y no en otros, ¿no? Porque la educación es provincial en definitiva y sobre todo en este país, donde eso está, digamos, es una competencia de las provincias, no de la nación. Ahora, el tema de los vouchers tampoco que ha tenido muy buenos resultados en el resto del mundo. De hecho, veamos lo que hay de todo ahí, ¿no? Yo lo vengo estudiando, incluso estoy estudiando un proyecto de ley en su momento para ver si se podía avanzar en la provincia de Buenos Aires. Hay de todo. Está en Finlandia, está en Suecia, está en Holanda. En Holanda hace 100 años. No tienen los problemas que tenía Argentina, digamos, esos países. No, eso está claro, Acá tenemos nuestra propia realidad, por supuesto, y tenemos que lidiar, tendríamos que lidiar contra otros actores que no están, los Baradel no están, por ejemplo, en Suecia, en Finlandia o en Holanda, pero sí, está claro que cada país tiene su propia realidad, su propio contexto de aplicación, sí, lo que tienen también es una inversión más grande, sí, está claro, sí. Pero tienen también una inversión más grande en cuanto a su PBI. Bueno, ahí no sé, digamos, acá tenemos una ley en Argentina que en la provincia de Buenos Aires se aplica a rajatabla, que es el 6% del PBI, que fue lo que pidieron los gremios en su momento y demás, y se llegó con bombos y platillos al 6% del PBI, que es más o menos una norma internacional, ¿no? Sí. Finlandia tiene el 7% del PBI, tiene la educación de la zamputa, en todas las pruebas PISA aparece primero, segundo, tercero, y tiene el 7% del PBI. Acá tenemos el 6%. O sea, tan lejos no estamos de eso. El tema es que en el medio se pierde mucho de esa inversión, por lo que dice Milei, ¿no? Que mucho va a parar a gastos corrientes o se pierde en el laberinto de la burocracia. ¿Qué serían los gastos corrientes? Eso habría que reverlo, ¿eh? ¿Qué serían los gastos corrientes? No, y los gastos, digamos, de administrativos, en definitiva, gastos de ministerio, ¿no? O del Ministerio Nacional. ¿Para qué tenemos un Ministerio Nacional si son
vuelvo a repetir lo mismo que se pregunta Javier en algún punto, ¿para qué tenemos un Ministerio Nacional si la plata debería ir toda, digamos, a la educación provincial? ¿Para qué hace falta un Ministerio Nacional? Para que coordine, pero no mucho más que eso, ¿no? No para que gaste gran parte de ese PBI en gastos administrativos nacionales, también, ¿no? Pero también son los sueldos los gastos corrientes. Sí, también son sueldos, claro, sí, pero digamos, ahí se podría, digamos, avanzar en cerrar un Ministerio Nacional de Educación, porque no cumple demasiadas funciones. Debería ser un órgano de coordinación y no mucho más que eso. La plata debería ir toda a las provincias, ¿no? Y también estoy de acuerdo al pago de salarios provinciales, al funcionamiento de los colegios y demás. Pero ahí tenemos ya un gasto que me parece medio inútil a prima facie, que es el gasto del funcionamiento del Ministerio Nacional de Educación. No tiene demasiado sentido eso. Guillermo, es como que me confunde un poco el tema de la propuesta de autovalimiento de las provincias. Pero si cerramos un Ministerio Nacional y volcar esos recursos a las provincias, hay una contradicción. O hay un autovalimiento de las provincias, como propone Milei, que cada uno se arregle con lo que produce, y ahí ya estaríamos saliendo de lo que vos profesás en relación al liberalismo, porque se perdería la solidaridad de las partes, y ustedes apoyan eso, en detrimento de que hay provincias que no tienen grandes recursos, pero son parte del Estado. Sí, vos no estás hablando de la educación, sino en general, ¿no? En general, sí. Participación nacional, sí. Sí, no, yo estaba hablando de la educación hace un rato en la pregunta, pero es verdad lo que vos decís, lo que vos señalás, en el sentido de que por ahí nuestro sector, tanto Esper en su momento como Milei ahora, y yo creo en eso, que hay que reformularlo el sistema de coparticipación, porque ahora en este momento, así como estamos, hay provincias que gastan mucho, que gastan, digamos, la totalidad de lo que le da la nación y mucho más que eso, y no tiene una correspondencia fiscal en el sentido de que no recauda nada, ¿no? Ahí me parece que hay que reformularlo, lo cual es muy difícil, porque la coparticipación es endiablada, porque para modificar la coparticipación necesitas la totalidad de las provincias, ¿no? Claro. Y en ese lapso tenés que tocar la parte de provincias que reciben la mayoría de la nación, o sea que no te van a votar a favor de hacer ese cambio, pero hay que hacerlo de alguna manera, porque el sistema es injusto, sobre todo para 3 o 4 provincias, y principalmente para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% del PBI y recibe el 20%, en favor, digamos, de provincias que son semifeudales, como Catamarca, Formosa y algunas más, que gastan todo lo que le llega de la nación y no ponen ni siquiera un poco de pilas para tratar de recaudar y de vivir con lo que recaudan, ¿no? Ahí hay una situación que hay que resolver en algún momento, porque es injusta, ¿no? Te sumo a esas provincias que decías, la capital federal, porque, a ver, si hicieran eso, en realidad lo que tendrían que hacer antes es generar una ley que haga que las empresas declaren fiscalmente en las provincias de las cuales provienen y no en la capital federal, donde tienen las casas matrices. Sí, bueno, la capital y ahí, federal perdón, y si te saco eso, ¿qué produce Capital Federal? No, bueno, produce servicios financieros, produce varias cosas, Capital Federal. No. Yo estoy hablando en términos... No en correlación con lo que recibe del PBI. No recibe nada Capital del PBI. De la participación. Capital, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba son las 4 provincias que aportan más de lo que reciben en en grandes números. Después, cómo está compuesto eso, habría que meterse ahí, digamos, y ver si qué tipo de producción y servicios lo contemplan, pero en términos generales hay provincias que reciben más de lo que aportan, que son las provincias del norte, las provincias del noroeste, y eso hay que reformularlo, y es muy difícil de hacerlo porque se necesita también el voto de esas provincias, que son las que están desde el año 90 y pico, las que están recibiendo más de lo que aportan. Es muy complicado eso, se necesita una voluntad política muy fuerte y acuerdos, sobre todo. Por eso igual ha llegado con los desarrollos... La ley de coparticipación, sí, que preveía la Constitución Nacional, decía que debía hacerse un año después de la reforma de la Constitución, y fíjate que ya pasaron 30 años y no se ha podido hacer, ¿no? Sí. Así que ahí hay que tener mucha voluntad política y mucho acuerdo de las provincias, porque si no vamos a seguir igual. Ahora, y eso claramente hay que reformularlo. Esas provincias son las que se van a beneficiar justamente con el modelo, digamos, extractivista o de producción de materia prima de todos los recursos naturales que hoy en día en el mercado están teniendo una alta valorización, como es, por ejemplo, el litio, como es el petróleo, sí, etcétera, pero para eso hay que hacer una revolución ahí muy fuerte, que muchas veces en la provincia no es posible, porque hay
demasiados intereses creados o porque hay algunas organizaciones internacionales que se oponen a la extracción de minerales y demás. Si uno ve lo que está exportando Chile con respecto a lo que exporta Argentina en todo el sector mineral, me parece que hay mucho para hacer ahí, mucho para hacer, ¿no? Algunas provincias lo están haciendo, el caso de San Juan o La Rioja, otras que se han quedado a mitad de camino, pero me parece que el nuevo gobierno va a tener que dar un impulso fuerte ahí, por lo menos para ponernos a la par de Chile y de otros países que tienen la misma cordillera que nosotros y que exportan 10 veces más, ¿no? Me parece que hay una limitación ideológica, si se quiere. Ahora, otra consulta en ese sentido. No tanto en ese sentido, pero más de una cuestión más internacional. Cuando se habla de Donald Trump y Javier Milei se presenta como una persona cercana a Donald Trump, y no me voy a meter en las cuestiones ideológicas de derechos, etcétera, sino en una cuestión meramente económica. Donald Trump aranceló la economía de Estados Unidos, que es lo contrario a lo que plantea Javier Milei. En cierto modo, sí, no fue un gobierno muy aperturista. Aranceló puso aranceles más altos en algunas actividades, sí, volvió a reformular el tratado NAFTA, el tratado con México y Canadá. Nacionalizó el comercio exterior también. En líneas generales fue proteccionista de algunos sectores, sí, está claro que sí. De la misma manera que Bolsonaro. Yo no coincido con eso, ¿no? Por eso para mí claro. Trump tiene sus luces y sus sombras, por supuesto que sí. A mí me parece que un liberalismo bien entendido es un liberalismo bien abierto, donde tanto las empresas como las personas puedan circular libremente. Ese es el verdadero sentido del liberalismo. Claro. Trump tuvo ahí algunos que por ahí tenía que ver con su mandato de campaña, ¿no? Él hizo campaña apoyándose y fue, el mandato que lo tuvo sobre el cinturón productivo, ¿no? Del medio oeste americano, que le pedía justamente eso, le pedía protección para algunas industrias. Guillermo, ahí tuvo luces y sombras, es verdad eso. Sí. Guillermo, ¿vos estás de acuerdo con romper una relación comercial, por ejemplo, con China, Rusia? No estoy de acuerdo, no. Eso es muy importante. No. Sí, es importante. Claro que es importante, sobre todo cuando uno ve la conformación de nuestro comercio exterior, se da cuenta que eso, es una expresión de deseos, me parece a mí, del candidato Milei, que dice, a mí no me gustaría seguir teniendo relaciones comerciales con países que violan los derechos humanos, que por otra parte es cierto también, ¿no? China es un gran violador de derechos humanos y un gran, se utiliza cierta mano de obra esclava incluso, está, denunciado en organismos internacionales que tiene, millones de presos donde se utiliza esa mano de obra para poder sacar productos más baratos y demás. Yo, si pudiera elegir, pondría cierto ojo ahí y haría cierto cálculo ahí, pero también es cierto que no se puede hoy romper relaciones con un país donde uno le está comprando, 20 o 30 países, está vendiendo, ¿no? Una cantidad de productos argentinos. Me parece que eso sería una catástrofe. Me parece que hay que ir un poquito más de ahí, con pies de plomo. Me parece que es una expresión de deseos que hoy en día no es realizable, ¿no? Creo que igual cómo se está manejando el comercio exterior, a mi criterio es desastroso, ¿no es cierto? Porque tener una balanza comercial con China, que es uno de los principales socios que tenemos, y te da 9.000 millones de dólares de déficit, cuando a Brasil le da 25.000 millones de dólares de superávit, creo que hay una gran falencia. Eso es un tema muy importante a tratar. Y nadie le está tomando muy en cuenta la potencialidad y el desafío que nos plantearon desde India para ser proveedores de ellos, no de materia prima, sino con algún valor agregado. Y nadie habla de eso. Solamente Tayana lo escuché hablar hace unos 20 días que habían incursionado este nuevo mercado. ¿Qué decís vos de esto? Sí, no, a mí me parece que hay que reformular el comercio exterior y en ese sentido, tanto Milei como Spert me parece que van por el camino correcto, ¿no? El liberalismo, por lo menos, incluso López Murphy también ha hablado varias veces de que hay que intentar reformular fuertemente, si no salirse del Mercosur, porque es un cepo que nos ha puesto el Mercosur, y hay que empezar a hacer un modelo a la chilena, ¿no? Con relaciones con todos los países y con mercados abiertos con
con todos los países, por lo menos los países que tengan algún tipo de economía complementaria con la nuestra, ¿no? Me parece que el modelo chileno es bueno en el sentido de hacer libre comercio con varias potencias y no ceñirse tanto a ciertas restricciones que tiene el Mercosur desde su nacimiento. Hoy el Mercosur no está funcionando bien adecuadamente y nos pone un límite, nos pone restricciones. Yo creo, como liberal, creo en los tratados de libre comercio con todo el mundo. El de Europa, por ejemplo, que está trabado en virtud de que el kirchnerismo no quiere avanzar con eso, me parece una locura eso. No es el kirchnerismo, ahí es el... Son los países, es el no, ahí es el kirchnerismo. Tienen que estar de acuerdo todos los países que conforman la Unión Europea. No, ahí la restricción no está del lado de Europa. Europa viene insistiendo hace por lo menos 15 años en que hay que hacer el tratado libre. Después discutir si ponemos más acento, menos acento en los productos agrícolas franceses, se puede discutir, pero hay que ir a un tratado ahí más amplio. No, a nosotros nos conviene un tratado con Europa. Digamos, si vos me decís Estados Unidos o Brasil, yo no lo sé, no estoy de acuerdo, igual lo haría, pero con Europa claramente nos conviene. Ahí hay algo que es muy importante. Ahí hay una traba, más que una traba, una cara ahí me parece del kirchnerismo, ¿no? Sí, hay algo que es muy importante que trasciende a lo que es el kirchnerismo, al liberalismo, al peronismo, que nosotros nunca ejercitamos el comercio de contraestación. Pensá que cuando nosotros estamos produciendo cítricos, Europa en ese momento no lo está produciendo y nunca se aprovechó la contraestación. Bueno, pero mira, en términos generales, en principio, para que la gente entienda, en principios generales, a la exportación hay que impulsarla, no hay que trabarla. Obvio, ¿no? obvio. Y fíjate, pero lo que es el gobierno desde el primer kirchnerismo del 2004 en adelante, o incluso más desde Duhalde, te diría, es un principio, digamos, contrario a la exportación, que es el de poner trabas y de poner impuestos a las exportaciones. ¿Qué son las retenciones? Retenciones es eso. Sí. Y el kirchnerismo le ha puesto retenciones a todo, a esos productos contra extracción, a los limones, a los cítricos, a todo le ha puesto. Sí. Ahora lo ha bajado un poco, ¿no? Por necesidades, pero el principio del kirchnerismo es ponerle impuestos a las exportaciones. Hacemos todo lo contrario de lo que hace Europa. Europa le pone, digamos, le da subsidios a las exportaciones. Nosotros le ponemos impuestos. Si uno quiere exportar algo, lo peor que puede hacer es ponerles impuestos a eso, ¿no? Claro. Y el kirchnerismo, digamos, toda la trayectoria del kirchnerismo a poner impuestos a las exportaciones. Me parece que tenemos que ir por el otro camino, digamos, tampoco subsidiarlo, pero dejarlo libre, ¿no? Que cada uno pueda exportar sin ponerle trabas, sin ponerle cupos. A la carne le ha puesto cupos un montón de veces, ¿no? Parece que si uno quiere tener digamos, un superávit en el comercio exterior, como vos me decís que tiene Brasil, me parece que hay que dejarlo libre y sacarle el pie de encima, cosa que no ha hecho el kirchnerismo. Sí, vos sabés que yo tuve por ahí la desgracia de vivir 6 años en Europa, y dentro de lo que he conocido, es verdad que no hay retenciones. No existen las retenciones a las exportaciones. Ahora, Guillermo, ¿vos sabés cuánto pagan impositivamente por la tierra? No te podés imaginar, ¿eh? Es mucho más fuerte esa retención que le hacen a través de la tierra, y los dejan que libremente comercien. Pero es fenomenal el impuesto que tienen en la tierra allá. Creo que es muy superior a todo lo que nosotros tenemos 150.000 impuestos acá. Impuestos. No, allá directamente te hacen uno solo. Y bueno, ahí me disparaste, digamos, gatillaste algo que sabes. Que hay que reformar, que el próximo gobierno necesariamente que digamos, en su momento Cambiemos lo dijo, no lo hizo, y que Milei lo viene diciendo, que hay que ir a hacer una simplificación impositiva y una reforma fuerte, ¿no? Que hay que pagar 3 o 4 impuestos, como hace Estados Unidos o como hace Europa. Pero allá es verdad lo que vos decís, allá el impuesto territorial o el impuesto inmobiliario es muy fuerte. Fuertísimo. Y es, digamos, menos fuerte o más débil el impuesto a las personas vía ganancias o a las empresas, ¿no? Claro. Acá se quiso hacer algo parecido, yo recuerdo en el gobierno de Vidal, ¿no? De subir fuertemente los impuestos inmobiliarios y bajar, por ejemplo, el peor de los impuestos, que es ingresos brutos, ¿no? Claro. Ingresos brutos es pésimo, y hoy explica ingresos brutos el 80% de la recaudación provincial, cuando
a contrario de lo que pasa en Europa, que vos decías recién, Sí. el impuesto inmobiliario es el menos del 10%. Eso debería invertirse en algún momento. No sé cómo, porque debería hacerse en forma gradual, no se puede hacer de un año a otro, pero eso también explica, digamos, el nivel impositivo de lo que vos me decías de lo que pasa en Europa o en Estados Unidos. Sí, por Claro. supuesto que hay que ir hacia impuestos territoriales más fuertes y hacia impuestos personales más débiles. Claro, hay que hacerlo y hay que hacerlo con una transición de no sé cuánto tiempo, pero hay que hacerlo. Claro. Porque es muy injusto y porque termina, digamos, recayendo sobre el IVA por una parte a nivel nacional y ingresos brutos, que es el peor de todos los impuestos. Porque Sí. el ingreso brutos, para que la gente lo sepa, digamos, va en cascada y en cada etapa de la producción se va encareciendo más el producto final, en definitiva que termina saliendo 30-40% más de lo que debería salir. ¿Y eso por qué? Porque el sistema impositivo de las provincias en general, no solamente en la provincia de Buenos Aires, termina pesando sobre los productos que producen, digamos, que se producen Sí. y eso termina siendo termina siendo caro, digamos, caro para la producción. Habría que reverlo, sí. Sí. Nadie ha tenido todavía la fuerza de voluntad para hacerlo, pero hay que hacerlo. Guillermo, ya para ir despidiéndote de mi parte, fíjense dentro del liberalismo y dentro de todas las fuerzas políticas, ¿cuál sería la mecánica para darle un poquito de felicidad al pueblo? Nosotros tenemos una fórmula. Me parece que la gente, uno se preguntaba, creo que Marcos, la primera pregunta era ¿de dónde salen los votos de Milei? Me parece que mucha gente que tenía, digamos, la percepción de que Milei lo iban a votar los ricos o las clases medias altas. No pasó eso en esta elección. Me parece que ciertos sectores más postergados se están dando cuenta de que digamos, así como está, el sistema no da para más y que hay que intentar otra cosa. Y cuando uno ve la procedencia de los votos de Milei, se da cuenta que hay muchos sectores pobres, ¿no? La Villa 31, por ejemplo, sin ir más lejos, votó a Milei masivamente. Lo están votando sectores que digamos que no son parte del círculo rojo, ni de los más acomodados, ni de la clase media alta. Ahí está sucediendo un fenómeno muy interesante, que la gente con menos recursos quiere hacer un cambio y apuesta a un cambio realmente revolucionario, donde se le dé la posibilidad de un capitalismo liberal, un capitalismo competitivo. A mí me parece que la gran reforma, digamos, la gran enseñanza de estas elecciones es que digamos, la revolución viene de abajo, no viene impuesta de arriba, sino viene de abajo, de los sectores más carenciados. Igual yo tomo lo último que dijiste de que no fue una buena actuación del liberalismo en el gobierno de Menem, porque no era puramente liberal. Bueno, terminó siendo catastrófico para el país. Y otra reflexión que sí asumo como personal es que dentro de lo que es el chequeo del porqué de cada voto para cada uno de los sectores, veo que la gente lo que te dice es: los anteriores me fallaron, estos me fallaron, el que viene seguramente me va a fallar, pero va a arruinar a toda la clase política. Van por el tema de la bronca que hay contra la clase política y creen que el espacio no está representado por las ideas revolucionarias, que son las mismas que aplicaron en el 77 y en los 90. No hubo nada de ahí en lo demás estoy de acuerdo, digamos que la gente está reaccionando ante la casta, que no es solamente política, es una casta sindical, una casta empresaria. Hay una casta en Argentina de corporaciones que vienen gobernando el país hace 70 años y que lo han llevado al desastre. 200 no es solamente años. Política. Sí, pero no es solamente política, y en eso estamos de acuerdo y la gente está reaccionando ante eso, es verdad. Claro. Ahora yo te discuto si querés toda la tarde, de que lo que se empezó a aplicar en el año 76 no fue liberalismo, fue todo lo contrario al liberalismo. Primero y principal, aplicar un liberalismo de una dictadura, yo lo veo contradictorio. Es contradictorio. Y después, las empresas públicas siguieron siendo empresas públicas, no se privatizó nada, se desreguló muy poco, había amigos del poder, digamos, hubo una serie había un dólar barato artificial, cosa que el liberalismo no hace. Digamos, lo que se aplicó en el 76 no fue liberalismo, claramente. Pero estuvo apoyado por Alzogaray y por Martínez de Hoz. Eso no fue liberalismo, eso fue casta militar, digamos, protegiendo el sector militar industrial. No fue nada que ver con liberalismo eso, nada que ver. Un dólar artificialmente bajo
que hizo mierda a todas las empresas. Eso no es liberalismo. Liberalismo es dejar flotar, abrirse al mundo, achicar el Estado. Martínez Dios no achicó el Estado. Todo lo contrario, si teníamos un déficit del 4, el 5, el 6% del PBI, había cientos de empresas estatales. Eso no fue liberalismo. Pero bueno, vamos a dejar, si lo dejamos lo discutimos. Sí, dale, sí, estaría buenísimo que vengas acá al estudio, Guillermo. Tomo la invitación. Cuando venís acá a La Plata, acercate. Ahí está. Dale. Ahí está. Gracias, Guillermo, gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte a todos. Estábamos en comunicación con el diputado provincial Guillermo Castelo, liberal, abogado y escribano y docente universitario.